Vamos a ser puestos de pie. Antes de comenzar, ¿verdad? Quiero felicitar a mi esposa por, ¿verdad?, soportarme. Creo que le debe dar un premio o algo a ella por soportarme por un tiempo que creo que es más que la mayoría que ustedes han estado vivos. Gloria a Dios. Pero Dios ha sido bueno, la quiero mucho. Está enferma esta mañana, desgraciadamente. No pudo venir, pero muchísimas gracias a ustedes por todo lo que han hecho. Ella sabe lo que han hecho ustedes y estamos bien agradecidos. Le amamos tanto. Una cosa que ustedes saben, ¿verdad? Desde que comenzamos el departamento de español es que ustedes siempre han sido mi corazón. Siempre me han amado, siempre me han cuidado. Cuando estoy enfermo, ustedes son los primeros que brincan, ¿verdad? Para darle al pastor una sopa de pollo, lo que sea, gloria a Dios. Y lo aprecio mucho. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4. Es un tema que del cual el Señor me ha estado hablando ya por varias semanas. Y es viviendo sin miedo. Viviendo sin miedo. Le diga al Señor, ¿cómo es que, verdad, vamos a entrar al nuevo año? ¿Qué es, verdad, lo que el Señor nos quiere decir? Y eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Primera de Juan, capítulo 4, comenzando en el versículo 17. Dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo somos como Jesús. Versículo 18 es el versículo clave. La primera parte del versículo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu santa palabra. Te damos las gracias por estar aquí en tu casa, Señor. Qué feliz nos sentimos, Señor, cuando entramos, Señor, por los atrios de esta casa, Señor. Cuando vemos, Señor, a nuestros hermanos en Cristo aquí alabándote y glorificándote. Qué privilegio tenemos, Señor. En otros países, otros no tienen ese privilegio, Señor. Pero nosotros sí, aquí, por ahora, en el nombre de Jesús, tenemos este beneficio. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que te muevas en medio de nosotros. Que nos hables, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir lo que tú nos quieres decir, Señor. Si hay alguien aquí que está desanimado, anímalo, Señor. Decaído, levántalo, Señor. Enfermo, sánalo, Señor. Atado, libértalo, Señor. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que se diga esta mañana, Señor. No queremos oír sabiduría humana, sino una palabra rema del cielo, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Después del flagrante alarmismo que experimentamos en el 2020 asociado con la pandemia de COVID, una enfermedad que a lo mejor muchos de ustedes no saben, se ha sido recategorizada como una gripe común recientemente. El año 2024 ha sido un año en el que el enemigo ha buscado infundir miedo en medio de nuestros corazones, particularmente como seguidores de Jesucristo como nunca. El diablo se ha encargado de asegurarse de que estallen guerras en todo el mundo, especialmente guerras que arrastran a los Estados Unidos al conflicto hasta el punto de que la seguridad de nuestro propio país está comprometida. Al fin de todo, ¿verdad? No se puede disparar un revólver, un arma, si hemos regalado las balas. Añádese a esto el insondable aumento del antisemitismo, un odio horrible hacia los judíos que parece sacado de los libros de historia.
que han producido ataques incesantes contra Israel por parte de grupos que operan desde las naciones que rodean a Israel. Israel, una nación del tamaño de Nueva Jersey, se enfrenta al nivel de peligro más alto que jamás haya enfrentado desde su creación. Esto nos impulsó a enseñar una vez más sobre el fin, ¿verdad?, de los tiempos, ¿verdad? Recientemente reenseñamos, ¿verdad? Visitamos ese tema otra vez. Esto, por cierto, esos ataques contra Israel, más que cualquier otra cosa, verdaderamente es una señal bíblica de los tiempos. Siempre comienza con Israel, pero sigue contra la iglesia. Así es lo que hemos aprendido de la historia. Luego tenemos los terremotos y las inundaciones por todas las partes que han convertido a los Estados Unidos en una licuadora gigante, seguidos de todo tipo de cosas extrañas que vemos flotando en el cielo sobre nosotros. ¿Cuántos han visto hacia el cielo, verdad? Cosas extrañas, como que se ve diferente, ¿verdad? Cosas que no podrán ser saludables para respirar. Y luego están los misteriosos drones. Nadie sabe qué son, pero no se preocupen, el gobierno nos dice. No tenemos prueba de que sean peligrosos. Al menos no todavía. Eso es realmente tranquilizador, ¿no? Desde hace semanas el Señor me ha estado recordando nuestro versículo clave. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El problema, amados, es que por maravilloso que sea el pensar que podemos eliminar el temor, el miedo, el hecho es que es una emoción humana natural y extremadamente básica, programada por Dios mismo en nosotros para nuestra seguridad. Es la reacción natural a una amenaza inminente que sirve para protegernos de ella. No obstante, el miedo también puede ser sumamente dañino. De ahí la necesidad de estos versículos. Si nuestros miedos son irracionales o tienen raíces emocionales, pueden ser extremadamente destructivos en el peor de los casos o paralizantes en el mejor de los casos. La Biblia nos dice repetidamente que no temamos. Está en toda la Biblia. Dicho eso, sin embargo, el concepto de miedo es una dicotomía en las Escrituras. De hecho, la Biblia nos instruye a temer, pero cierto temor, ¿verdad? Proverbios capítulo 3, versículo 7. Nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Más adelante en el capítulo 9, versículo 10 leemos, el temor de Jehová es el principio, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué significa cuando la palabra de Dios nos instruye a temer al Señor? Lo que significa, amados, es reverenciarlo. Tener reverencia de Dios. Temor de Dios es tener reverencia de Dios. Implica considerarlo majestuoso con un sentido de admiración que reconoce el poder ilimitado de Dios para hacer cualquier cosa, para proveer todas nuestras necesidades, para sanarnos de toda enfermedad, para librarnos de todo ataque del enemigo. Magnifica el hecho de que Dios no solo está delante de nosotros, sino que está por encima de nosotros. Está en una posición celestial de la cual nos puede ayudar cuando lo necesitamos.
Por eso la palabra de Dios nos exhorta. En uno de mis salmos más favoritos, quizás a ustedes también, ¿verdad? Le agrada este salmo, es el Salmo 121, que dice, comienza diciendo, originalmente había puesto el salmo entero porque no es tan largo aquí, pero por tiempo tuve que cortarlo, así que léanlo completamente en la casa, solamente son unos versículos. Pero comienza con esos ¿verdad? Esas memorables palabras. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, gloria a Dios, creador del cielo, de los cielos y la tierra. Por otro lado, cuando la Biblia nos dice no temáis, lo hace como un medio de aliento ante un peligro amenazante o de alarma. No porque elimine el peligro. El peligro no se elimina, siempre está ahí. ¿Cuántos saben que los problemas vienen? Van a venir. Uno no puede orar, bueno, puede orar, pero no creo que Dios le va a responder esta petición. Señor, quítame todos los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas nos ayudan. ¿Y cómo, pastor? Es que los problemas nos ayudan. Es porque nosotros muchas veces no tenemos, ¿verdad?, la inspiración de orar. Lo vimos desde el púlpito. Tenemos que, ¿verdad?, orar y ayunar. ¿Verdad? Pero esta carne pelea contra nosotros, contiende con nosotros y nos para de hacer lo que tenemos que hacer. Acercarnos a Dios, humillarnos ante de Dios. La palabra nos dice que no debemos temer. No porque elimina el peligro, sino porque nos recuerda de la constante presencia de Dios en nuestras vidas. El salmista dice en un sitio, dice, si hago mi cama en el infierno. ¿Me oye? Si hago mi cama en el infierno, ahí estás tú, Señor. Él nunca nos deja, nunca nos desampara. Hay tantos que vienen, ¿verdad? Y se dejan llevar por lo que la gente está diciendo. Yo les garantizo que en estos próximos meses van a haber todo tipo de amenaza. Por ahí viene COVID número 2 y COVID número 3. Pandemia número 157. ¿Para qué? Para tratar de quitarnos el balance. Para tratar de quitarnos el enfoque que tenemos en Jesús, para enfocarnos en el problema. Y así crear temor en nuestros corazones. Me encanta el versículo 10 del capítulo 41 de Isaías. Es mi verso favorito que comunica este pensamiento. ¿Y qué dice el profeta? Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, hermanos, si bien debemos confiar en Dios para escapar de nuestros temores, al mismo tiempo nos damos cuenta de que muchas personas que no tenían miedo están en los cementerios. Hasta cierto punto, un cierto grado de miedo o de temor es saludable. Pero, ¿qué quiere decir Juan cuando dice en Juan 4:18, el verso, ¿verdad?, clave esta mañana? En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El temor viene, pero el amor perfecto lo echa fuera. ¿Qué se entiende por amor perfecto? La palabra griega que se usa aquí es la palabra epiteleo, que literalmente significa absoluto o amor puro, amor destilado. En griego bíblico las palabras que designan el amor
Son storge, filia, eros y ágape. Cada una de estas palabras tiene un significado distinto. Storge, por ejemplo, es el amor entre los miembros de una familia. En cuanto a las otras formas de amor, como dijo una persona, eros es todo amor. Eros es todo tomar. Filia es dar y recibir. Ágape es todo dar. En este sentido, el único amor puro o que no tiene ningún grado de interés personal es el amor ágape o el amor de Dios. Un amor que se manifiesta en los hijos de Dios cuando dejamos que el Señor tome el control de nuestros corazones, de nuestra conciencia, de nuestra mente, cuando literalmente, ¿verdad?, nos rendimos a Él. Nos rendimos a Él. Decimos, Señor, toma el control de mi vida. Lo que nos lleva al primer punto esta mañana, y es esto: solo Dios provee el amor perfecto. Solo Dios provee el amor perfecto. Primera de Juan 4:12 nos dice, pero si nos amamos los unos a otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Ha cumplido plenamente. La palabra de Dios indica que el amor que la iglesia revela al mundo, es decir, el amor de los hermanos el uno por el otro, es lo que sirve como testimonio al mundo de que Jesús realmente es Dios. Estamos en un mundo donde la gente está interesada en sí mismos, cada cual tratando de, ¿verdad?, bregar con lo suyo. Cuando el mundo observa un amor perfecto, es decir, cuando una persona cristiana, ¿verdad?, hace actos a donde dan. Estaba hablando ayer con Linda Agosto, creo que cantó aquí la semana pasada, es una hija espiritual mía. Ella el martes creo que fue a mi casa y hablamos, pasamos tiempo con ellos y me dio su testimonio. Yo no había oído el testimonio de ella, a donde ella había una muchacha en la iglesia de nosotros, Lisa, que le predicaba constantemente y ella la reportaba al departamento de Human Resources, de recursos humanos. Yo no sé por qué esto. Una vez una persona, creo que estaba al lado de una área donde estaban los que hacían limpieza, y Lisa era uno de ellos, y tocaba música cristiana. Y ella se le molestaba y iba al gerente: ¿por qué tienen que tocar esa música? Tenemos derechos. Una vez se encontró sin comida. De una manera u otra, esa sierva del Señor supo que tenía necesidad y le trajo comida a la persona que la estaba reportando constantemente. Ella me dijo que sinceramente, ella le dijo al esposo: creo que esta muchacha es una lesbiana. ¿Por qué me está ayudando? ¿Por qué me está dando estas cosas? Creo que, ¿verdad? Así piensa el mundo, ¿verdad? Que tenemos que tener un ángulo. No es posible que una persona pueda amar y pueda dar de sí mismo así, sin coger, sin tener necesidad de recibir. Una vez, entonces ella le dijo a la muchacha: muchísimas gracias, lo aprecio, no tengo nada que darte. Y ella le dijo: bueno, creo que este domingo tenemos un programa especial en la iglesia. Y ella se dijo en sí misma: yo tengo que buscar dinero para pagarle a esta mujer. Porque ahora voy a tener que ir a la iglesia por obligación, ¿verdad? Por ética. Bueno, ahora es, ¿verdad? Fue esposa de un pastor y
Ha estado en ministerio por años y años. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios puede romper toda atadura? Puede ablandar todo corazón. Gloria a Dios. Salmo 34:4 dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Qué maravillosa y asombrosa promesa de Dios. Él me libró de todos mis temores. Por lo tanto, ¿verdad? Lógicamente podemos estar libres del temor. Pero fíjense cómo obtenemos esa libertad. Dice, busqué al Señor. Él no dice, oré, o fui a la iglesia. Dice, busqué al Señor. Amados, si vamos a ser libres, tenemos que correr en pos de Dios. Tenemos que buscarlo sin importar por lo que estamos pasando. Cuanto peor se ponga la situación, más cerca tenemos que estar de Dios, aún más cerca de nuestro Señor. En realidad no se trata de expulsar el medio de nuestras vidas mediante una actitud mental positiva. Se trata de buscar a Dios, de centrarnos en Él. ¿Cómo? Hasta el punto en que estamos tan abiertos al libre fluir del amor de Dios que Él comience a definirnos y a moldearnos. Hasta el punto en que el miedo impío sea expulsado de nuestra vida. O sea, al punto de que cuando la gente nos mire a nosotros, no nos vean a nosotros, sino que vean a Jesús. La imagen de ese Jesús se refleja, ¿verdad? En la faz, en la cara de sus siervos, de los que le aman, de los que le buscan. Yo me recuerdo una vez, y he dado ese ejemplo anteriormente, pero los que me conocen por años saben esto, y es que a mí no me gustan las alturas. No me agradan no me gusta estar en un sitio alto, gloria a Dios. Yo cuando voy a un sitio alto voy así y miro y me vengo para atrás. Yo me recuerdo que cuando estábamos en la iglesia pequeñita, el proyector se rompió. Y no sé por qué, pero Frank no quiso subir. Allá arriba, yo no sé qué, estaba enfermo o algo, yo no sé qué punto. El punto es que yo dije, mira, déjame yo ir allá, no te apures. Yo arreglo este proyector. Y había una máquina que no subía. Y me fui y me apunté la máquina y subí arriba. Y comencé a tratar de arreglar, a reposicionar el proyector. Imagínense ustedes, cuando yo estaba trabajando en el proyector, mientras yo estaba ahí, trabajando el proyector, no tenía problema alguno. Estaba bien, ¿verdad? Pero cuando terminé, ok, ahora está ajustado, ¿verdad? Miré hacia abajo. Las cosas cambiaron, amados. De momento, ¿verdad? Me sentí algo. Y le dije a Frank, no, apreté el botón y no me trabajó. Ahora yo estaba allá arriba y bueno, gracias a Dios Frank hizo algo, no sé lo que hizo allá abajo y eventualmente me bajé. Pero es interesante, cuando estaba enfocado en el proyector no sentía temor, pero cuando miré hacia abajo las cosas cambiaron. Escucha ese interesante intercambio sobre el miedo en Mateo 8. Comenzando en el versículo 23, entró en él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. ¿Qué estaba Jesús haciendo en el medio de esa tormenta? Durmiendo. Uno de los
unas versiones de lo que pasó aquí. Dice que los discípulos le dijeron a Jesús, ¿no te importa que perecemos? O sea, no solamente son unos sinvergüenzas, igual que muchos de nosotros, ¿verdad? El Señor es tan misericordioso y está presente en nuestras vidas. Nosotros la primera oportunidad que tenemos, tratamos de tirar la culpa a Dios por cosas que nosotros hacemos. O por las tormentas en la cual nos encontramos, ¿verdad? Porque esas cosas suceden en la vida. Lo que me parece fascinante aquí es que no les reprende por no tener fe, sino los reprende por tener poca fe. Creo que es un punto pequeño, pero un punto importante. Los reprende por tener poca fe. La cantidad de fe que tenemos es importante ante Dios, ¿verdad? Aunque la poca fe, como quiera, hace milagros. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice la palabra de Dios, si tenemos fe como un grano de mostaza, le decimos a este monte que se mueva y se moverá. Y nada, dice la palabra de Dios en ese versículo, y nada será imposible para nosotros. Fe como un grano de mostaza. Eso nos trae un principio espiritual y es esto: la mayoría de nosotros tenemos suficiente fe para creer en Él. Simplemente no tenemos suficiente fe para realmente confiar en Él. Tenemos suficiente fe para creer en Él, pero no tenemos suficiente fe para confiar en Él. Amados, si hoy se encuentra temeroso del futuro, de la eternidad o del juicio de Dios, necesita recordarse a sí mismo el amor de Dios, del amor de Dios que Dios tiene por ti. Él es el único ser que puede amarle perfectamente. Pablo nos dice maravillosamente en Romanos capítulo 8, versículo 38, por lo cual estoy seguro. ¿Está usted seguro? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuántos han pecado? ¿2 o 3? ¿Cuántos han sido torpes? ¿Cuántos no han obedecido la voz de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen niños? ¿Cuántos de sus niños le han dado un mal tiempo? Es interesante. Porque de vez en cuando nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que yo amo a este niño? ¿Cómo es posible que yo ame a esta persona, a esta creación, Señor, que tú me has dado? A veces pensamos, por un segundo, digo un segundo, un microsegundo, que quizás es un castigo de Dios, pero no. Es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Siempre me recuerda de la historia que digo, que cuando Sara estaba limpiando la mesa y no la limpió correctamente. Yo le dije, porque cuando yo le dije, después de repetirlo unas cuantas veces, mira, limpia esa mesa. Eventualmente ella mira y coge el paño, coge la toalla y el Windex y viene y mirándome así. Psst, psst. Y yo le dije, pero mira, hazlo con entusiasmo. Y ella comienza a carcajadas, a reírse. Y se une la esposa mía, se une con ella, con la sinvergüenza, a reírse. Gloria a Dios. Tenemos que amarlo. Y yo comencé a reírme también.
Solo el hecho de enfocarme en el proyector me dio paz y me permitió trabajar. Asimismo, necesitamos enfocarnos en Jesús y su amor inconmensurable por nosotros. Y luego permitirle amar a los demás a través de nosotros. Así es como se hacen las cosas en el reino de Dios. Nosotros cuando miramos a Jesús, quiero decir, realmente mirarlo sin permitir ninguna distracción. Es una cosa que ahora es problemática con nosotros. No sé si ustedes han tenido esta experiencia, que están tratando de hablarle a una persona que está texteando. Estoy hablando con la persona está, sí. Mira, te estoy hablando, pon atención. Yo puedo textear y hablar a la misma vez. No lo puedes hacer. Te estás enfocando en la mente humana solamente realmente se puede enfocar en una cosa al momento. Puede cambiar de una cosa a la otra, ¿verdad? Pero se enfoca en eso. Nosotros, amados, tenemos que enfocarnos en Jesús. El diablo, si no te hace pecar literalmente, te distrae. ¿Y qué hace cuando lo hace? Te quita el enfoque de Dios a la situación en la cual te encuentras. ¿Y qué hace esto? Muchas veces si la situación en la cual te encuentras es peligrosa, ¿verdad? Eso hace que el temor, ¿verdad?, se alce adentro de nosotros. No puede hacerlo de Jesús y hacerlo suyo al mismo tiempo. A menudo le hemos dado tanta atención al mundo que antes de darnos cuenta hemos dejado a Jesús fuera de nuestras vidas por completo. Si nos concentramos en su amor por nosotros, el amor perfecto de Dios por nosotros, Él calmará nuestros temores y nos dará confianza. ¿Por qué Dios nos advierte acerca del temor? ¿Por qué? La razón es que el miedo trae sobre sí mismo lo que teme. Es interesante. ¿Cuántos han visto que la gente antes de pelear comienzan a insultarse los unos a los otros? ¿Verdad? Sí, yo te voy a coger a ti y te voy a restrayar contra el piso. Tú no vas a restrayar a nadie. Tú ves esto, te lo vas a comer. Y siguen así. ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué? Peleen ya. Porque es un rito. Se están preparando psicológicamente. Amados, un peleador profesional, si entra en el ring, ¿se dice ring? Si entra pensando que va a perder, va a perder. No importa, va a perder, porque ese es el pensamiento que tiene. Ese pensamiento, ¿verdad?, lo va a afectar en cómo ejerce su oficio, en cómo hace lo que tiene que hacer. El presidente Franklin Delano Roosevelt dijo una vez: no tienes nada que temer excepto el miedo mismo. El miedo no es solo una emoción angustiante, es la fuerza espiritual, la energía detrás del reino de Satanás. La fe, por otro lado, es la fuerza detrás del reino de Dios. Jesús nos dice en Mateo 17, ¿verdad?, lo que habíamos dicho. Si tenemos fe como un grano de mostaza, trasladaríamos una montaña. Si decimos que se mueva, se va a mover. Somos salvos por la fe, somos sanados por la fe y movemos montañas por la fe. La fe atrae las bendiciones de Dios hacia nosotros, mientras que el miedo atrae las maldiciones de Satanás contra nosotros. Al igual que la fe, el miedo, el temor es una fuerza.
¿Recuerda cuando Pedro caminó sobre el agua? Lo hizo bien hasta que apartó la mirada de Jesús y dirigió su atención al mar que se encontraba debajo de él, como yo en el aparato ese. Ese cambio momentáneo de enfoque lo hundió. Contrariamente a la creencia popular, lo opuesto a la fe no es la incredulidad. Lo opuesto a la fe es el temor. Romanos 14:23 nos dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo me recuerdo una vez en un examen, creo que de ministro o algo, pidieron que defina lo que es el pecado. Interesantemente, yo usé este versículo, me vino a la mente. Todo lo que se hace sin fe es pecado. ¿Por qué? Porque habla del intento humano, la fuerza humana. Por eso es que Dios nos dice en una cosa tan simple, no diga que voy a ir aquí o que voy a ir allí. Diga si Dios permite, si es la voluntad de Dios. Quiera Dios, voy aquí o allá, o hago ese trabajo o el otro trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que en todo realizar que estamos sometidos a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. El temor impío es un pecado. En serio, ¿qué tan malo podría ser ser ese pecado de temer? Vean conmigo en Apocalipsis 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos reciben como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Es una lista interesante, ¿no? Los que matan, los que tienen inmoralidad sexual. Todo eso nosotros entendemos. Pero como que se nos pasa ese primer grupo. Los cobardes. Mira a tu vecino y dígale, los cobardes no entran. Los cobardes no entran. Los temerosos, los cobardes son arrojados al lago del fuego. El miedo es tan serio. El temor es tan serio. Debemos resistirlo como resistiríamos a cualquier otro pecado. Sin embargo, muchos cristianos ni siquiera lo consideran un pecado. Pero la buena noticia es que el amor perfecto expulsa el temor. Un padre corría hacia un edificio en llamas, correría a un edificio en llamas para salvar a su niño. ¿Por qué? Porque su amor por ese niño es más grande que el temor en ese instante. Ve cómo el amor sobrepasa el temor. A un padre, si su casa está encendida y sabe que su hijo o su esposa está ahí adentro, va a tratar de entrar. Los bomberos van a tener, muchas veces tienen que tumbar y aguantarlo y pararlo de ir, porque saben que se va a morir. Pero a él no le importa, porque no quiere vivir con la conciencia de que su hijo o su esposa o algo, su ser querido, murió en ese instante. El punto número 2. Es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Es su amor por Cristo suficiente para hacer que corra tras Él a toda costa? ¿Es nuestro amor por Él tan grande? Si no lo es, vamos a tener problemas, amados. Eso nos lleva al segundo punto, y es esto: Dios empodera el amor perfecto. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad? Sino de poder, no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios reemplaza
lo que el diablo tenía para nosotros. El temor, no solo con amor, pero con un amor empoderado. Un amor que viene con fuerza, viene con el respaldo del Creador del cielo y la tierra. ¿Por qué tenemos miedo? Tenemos miedo porque nos sentimos impotentes. Sentimos que no podemos cambiar algo. Tenemos miedo porque nos sentimos desamparados. Mientras tenga poder para hacer algo, el temor no podrá apoderarse de nosotros. La Biblia nos dice que tenemos poder para resistir al diablo. Y cuando lo resistimos, Él huirá de nosotros. No dice que va a parar de molestarte, dice que Él huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos empoderados. El cristiano puede reprender al diablo. Podemos sanar a los enfermos, podemos invocar a nuestros ángeles para que nos protejan. Tenemos el poder de vencer el mal con el bien. Cuando reconocemos que tenemos ese poder, entonces es que podemos permanecer en el amor de Dios. El miedo no puede coexistir con el poder, con el amor empoderado de Dios. No puede. Es por eso que Pablo podía decir con tanta confianza en Filipenses 4:13. Y el cristiano que reconoce esto también pues, se puede unir con el apóstol Pablo en decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás no en mi propia fuerza, pero con la fuerza del Señor todo lo puedo hacer. David dijo en el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en momentos de angustia. Por eso no tememos, aunque se desmorone, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen las aguas y ante su furia retiemblen los montes. Él permanece nuestra fuerza, nuestro refugio, nuestro amparo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando el temor nos atormenta, nos centramos en nosotros mismos y no en Jesús. Vemos las fuerzas que nos amenazan a la luz de nuestras debilidades e insuficiencias, en lugar de verlas a la luz del poder sobrenatural de Dios que Él pone a nuestra disposición. Cuando nos enfocamos en el hecho de que como cristianos Cristo es nuestra propia vida, entonces es que nosotros podemos unirnos al apóstol Pablo, a decir que esa vida que yo vivo, la vivo empoderada por Él. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya somos más que vencedores. ¿Cuántos alaban al Señor? Somos más que no vamos a ser, ya lo somos. Nos lleva al último punto esta mañana y es que el amor perfecto desposee al miedo, al temor. El amor perfecto desposee al temor. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El término calificativo, pero, o si no, aquí, nos asegura que el miedo puede ser expulsado. El término desposeer es un término que se utiliza cuando se hace referencia a bienes inmuebles. Significa dejar a una persona sin posesión, especialmente de bienes inmuebles, expulsar. Si permitimos que el enemigo construya una fortaleza de miedo en nuestras vidas, ese miedo acabará por apoderarse de nosotros. ¿Verdad? No, ¿qué pasa? Nos desposea, ¿verdad? Del derecho que tenemos a los bienes que el Señor nos ha proveído. O sea, Dios nos ha dado tantas cosas,
Pero si dejamos que el diablo use el temor en nosotros, no vamos a poder disfrutar de lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque quitamos nuestro enfoque de Dios y nos ponemos en esas cosas y nos encontramos, ¿verdad?, en una situación bien difícil. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor, dominio propio. ¿Para qué? Para poder. Es interesante esa última parte, no lo puse aquí, pero lo tengo en la mente, y es dominio propio. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que controlar. Porque sabemos que naturalmente el impulso a temer es automático. Pero lo que tenemos que nosotros, es interesante cuando estudiamos el karate o algo así, o cuando practicamos con armas para defensa propia. Yo le estaba hablando a mi hija que se tiene que realmente practicar mucho. ¿Por qué? Porque cuando llega el punto a donde se tenga que ejercer ese talento o esa habilidad, ¿verdad? No podemos, ¿verdad?, fallar. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer al punto. O sea, si llegamos a esa decisión, tenemos que pensarlo bien, entonces hacerlo. Me recuerda lo que pasó, lo que vi en una iglesia. Es interesante que cuando vieron ese video de la iglesia, a donde entró uno con un abrigo y tenía un rifle debajo del abrigo. Y salió una iglesia grande así, con diferentes puertas, y el supervisor del equipo de seguridad estaba en el medio, un hermano que había, ¿verdad?, que estaba en cargo del equipo. Entonces uno de los sugieres que estaban acá viene y se pone a hablar con la persona se levanta del asiento que estaba sentado como aquí, se levanta, va donde él que estaba hacia atrás, sacó el rifle, el shotgun, y le metió un tiro ahí mismo dentro de unos pies y lo mató instantáneamente. Otro que estaba sentado atrás, eso fue dentro de segundos. Uno que estaba atrás, un gordito, desgraciadamente, fue a buscar su arma. Eso es en Texas. No es bueno, ¿verdad?, sacar un revólver en Texas. Fue a sacar el revólver, pero no lo hizo ligero. El hombre volvió y le disparó a él y lo mató también. Pero el que estaba en cargo de la seguridad, en el medio, una distancia inmensa, vamos a decir, 30 pies o 40 pies, como de aquí allá atrás. El director de seguridad sacó su arma. De esa distancia, metió un tiro en la cabeza, ahí mismo, un tiro. Lo mató. Entonces fue allá a ver si estaba deshabilitado. Anduvo allá. Yo dije, eso fue interesante, pero lo que pasó fue que el director de seguridad trabajaba en un firing range. O sea, era un maestro de armas. Era un maestro creo que estaba en el ejército o lo que sea. O sea, era un experto. Pero cuando llegó ese momento donde tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, ya estaba automáticamente preparado. El cristiano igualmente debe estar preparado espiritualmente para confrontar lo que el enemigo traiga. ¿Y cómo es que nos preparamos? ¿Verdad? Buscando a Jesús. Yendo en pos de Jesús. Manteniéndonos cerca de Jesús. Por eso Pablo dijo que tenemos una mente sana. Dios no creó su mente para manejar el miedo. Es interesante. La mente del ser humano no es programada para bregar con el temor. El temor te congela. ¿Cuántos han tenido una situación donde se han momentáneamente congelado?
No solamente eso, cuando se recuerdan en una situación a donde ha estado en un peligro eminente o un accidente. Recuérdese en su mente como que el tiempo comenzó a correr bien lento. O su memoria del accidente es... Esa es la memoria. Porque la mente comienza a grabar en high definition. Comienza a grabar porque sabe que es una cosa de vida o muerte. Dice, no, tenemos que... Y a veces que hacemos, un carro nos va a dar y nos movemos y uno dice, ¿cómo yo me escapé de eso? Porque así nos programó Dios. ¿Verdad? Pero es importante que dejemos que Dios reprograme nuestro corazón, nuestra alma, para poder bregar con lo que el diablo nos tire. Leí una historia de un estudiante de secundaria que pasó por una iniciación para su fraternidad. Le vendaron los ojos y lo ataron a las vías del tren. Lo que no sabía era que había otro conjunto de vías. Todo lo que oía era el tren que se acercaba. A medida que se acercaba cada vez más, gritó pidiendo ayuda. Los otros estudiantes simplemente se rieron. Finalmente, después de que el tren pasó, los estudiantes fueron a desatar al muchacho, pero lo encontraron muerto. Murió de un ataque cardíaco. En Lucas 21:26, la palabra de Dios nos dice, los hombres quedarán sin aliento por el temor. Es posible que usted no muera tan rápido como el estudiante, pero experimentará otro tipo de muerte. Empezará a perder el coraje. Sin coraje nunca podrá ganar sus batallas. Isaías profetizó lo que el miedo o el temor podría hacer en nuestras vidas. Isaías 24:18, y acontecerá que huya de la voz del terror, y acontecerá que el que huya de la voz del temor caerá en el foso. Lo primero que Dios le dijo a Gedeón que hiciera antes de luchar contra el enemigo fue enviar a casa a todos los hombres que temían. Dios sabía que el temor trae fracaso.